Muy buenas, naturalista. Hoy vamos a hablar sobre los colémbolos. Los colémbolos son pequeños pero esenciales habitantes del suelo, con una población estimada de hasta 100.000 individuos por metro cuadrado. Son uno de los animales más abundantes del planeta. Su papel en la naturaleza es fundamental. Ayudan a descomponer la materia orgánica, reciclan nutrientes y mantienen el equilibrio en los ecosistemas. Pero su utilidad no se limita a la vida silvestre. Si tienes un terrario, un criadero de isópodos o cualquier otro proyecto biológico, los colémbolos pueden convertirse en una pieza clave. No solo sirven como una fuente de alimento natural para muchas especies, sino que también contribuyen a la limpieza del entorno al consumir desechos y prevenir el crecimiento de hongos no deseados. En esta guía te enseñaré todo lo necesario para cultivar colémbolos en casa, de manera sencilla y eficiente, para que puedas integrarlos en tus proyectos y aprovechar sus beneficios. Los colémbolos son diminutos artrópodos hexápodos que, aunque no son insectos, comparten algunas características con ellos. Estos pequeños organismos habitan el suelo y desempeñan un papel fundamental en la descomposición de materia orgánica, ayudando a mantener la salud de los ecosistemas. Actúan como recicladores naturales, descomponiendo hojas muertas, hongos y otros restos orgánicos. Esto mejora la fertilidad del suelo y favorece el crecimiento de plantas y microorganismos beneficiosos. Además, son una fuente de alimento esencial para muchos anfibios, pequeños reptiles y otros organismos en cautiverio, lo que los convierte en una opción ideal para nuestros terrarios y criaderos. Aunque suelen pasar desapercibidos, su impacto en el equilibrio ecológico es enorme. Su presencia indica un suelo saludable y bien aireado. Pero, ¿cómo podemos cultivarlos en casa? Quizás estés acostumbrado a ver los colémbolos sobre el sustrato, hojas, troncos y similares. Sin embargo, para nuestra granja de colémbolos haremos uso del carbón. El carbón cumple varias funciones importantes en el cultivo de colémbolos. Regula la humedad del sustrato, evitando el crecimiento de hongos dañinos y manteniendo un ambiente adecuado. También absorbe olores y toxinas, reduciendo la acumulación de sustancias nocivas. Además, su estructura porosa proporciona refugio y superficie para el desplazamiento y reproducción de los colémbolos. Por último, facilita su recolección, ya que tienden a agruparse sobre el carbón, lo que simplifica su traslado o uso como alimento para otros animales. Habiendo dejado claro el por qué usaremos carbón y no un sustrato convencional, pasaremos a preparar el cultivo. Para recrear las condiciones ideales para los colémbolos de una manera higiénica y cómoda, utilizaremos un recipiente plástico fácil de abrir y manipular. Este permitirá un mantenimiento sencillo y un acceso rápido a los colémbolos cuando necesitemos trasladarlos a nuestros terrarios o criaderos. Como sustrato usaremos carbón de fogata, un material excelente para su crianza debido a su capacidad para retener la humedad sin generar moho. Si tienes acceso a carbón sobrante de una fogata como el que queda tras una reunión con amigos, puedes utilizarlo. En mi caso suelo ir a hacer un fuego con amigos y al día siguiente me encargo de recoger y lavar el carbón de la fogata. Me ayudo de la corriente del río y de un colador de plástico. Si tienes posibilidad de hacerlo de esta manera, disfrutarás más el proceso. Si no, es posible comprar un saco de carbón en cualquier supermercado. Para prepararlo basta con trocearlo en pedazos pequeños usando un martillo u otra herramienta similar. Para la demostración de este vídeo utilizaré este recipiente que veis en pantalla, el cual incluye una tapa que puedo retirar con facilidad y se sella herméticamente. Con anterioridad he utilizado tuppers de plástico regulares y en lo personal no los recomiendo, ya que con el tiempo y con el uso las tapas suelen estropearse y no es nada interesante. Asegúrate de que el recipiente que uses sea de un material resistente y su tapa también. Después sencillamente añadiremos el carbón que hayamos recolectado de la fogata o el carbón que hayamos comprado en el supermercado. Así de simple. Humedece el ambiente con agua destilada o agua sin cloro y ya podrás añadir tu colonia base de colémbolos. Los colémbolos se pueden conseguir de distintas formas. Hay formas de cazarlos por tu cuenta o también puedes ahorrar del proceso y comprarlos por internet. Además, si los compras por internet tienes diferentes opciones de tamaños y colores. A veces eso último suele ser lo más sensato. Sin embargo, en Lancaster Lab nos gusta mostrar todos los procesos y ya hemos subido un vídeo a Shorts donde te muestro cómo hacer trampas para cazar colémbolos. Yo simplemente recogeré 2 de las trampas que coloqué aquí hace un par de días y las añadiré a mi colonia base. Repetiré este proceso otras 2 veces para asegurarme de que hay suficientes colémbolos en el recipiente para asegurar una población abundante en un par de semanas. A continuación te cuento los cuidados que debes dar al cultivo para que todo vaya sobre ruedas. El cultivo de colémbolos es sencillo, pero requiere atención a ciertos factores clave para su óptimo desarrollo. Es fundamental mantener una humedad adecuada, asegurada por un sistema de agua en el fondo y un recipiente cerrado, aunque con ventilación suficiente para evitar la proliferación de hongos dañinos.
La temperatura ideal oscila entre los 18 y 25 grados Celsius, evitando cambios extremos y exposición directa al sol. Colócalos en una zona oscura de tu habitación a poder ser con temperaturas frescas. Su alimentación se basa en materia orgánica en descomposición, como levadura seca, arroz, avena molida, etc. Siempre sin excederse para evitar el exceso de moho. Aunque si ves que sale algún tipo de hongo, no te preocupes, se alimentarán de ello también. Y al haber usado carbón no se expandirá por nuestro cultivo. Con estos cuidados el cultivo se mantendrá saludable y en constante reproducción, siendo una fuente confiable para terrarios y criaderos. Si tienes carbón extra, considera crear una segunda colonia o una tercera para asegurarte de que siempre tendrás colémolos disponibles. Al extraerlos de una colonia su capacidad reproductora disminuye, por lo que es útil alternar entre varias. Para recolectarlos puedes añadir un poco más de agua al recipiente y verterla junto con los colémolos que se desprendan, o simplemente tomar un trozo de carbón y golpearlo suavemente para que caigan con facilidad. Como has podido comprobar, cultivar colémolos es una experiencia fascinante que nos permite aprender sobre el papel fundamental de estos pequeños organismos en los ecosistemas. Además, su crianza no solo es sencilla y educativa, sino que también nos ayuda a valorar la importancia de los microorganismos en el reciclaje de nutrientes y el mantenimiento de un ambiente saludable. Gracias por aprender conmigo. Dame un like si te gustó y nos vemos en la próxima. ¡Chao!